Señor que estás en los cielos, gracias Padre por permitirme estar aquí reunido, estar aquí en esta mañana, Señor. Te quiero rogar, Señor, que tú nos concedas poder serte fieles, poder servirte, poder presentar tu palabra con fidelidad, no importa las circunstancias, Señor. Nosotros estamos delante de un Dios todopoderoso y queremos, Padre, rogarte tu presencia en este momento aquí en medio nuestro. Bendice tu palabra, Señor. Bendice, Padre, tu mensaje. Ayúdanos a ser siervos fieles, transmitiendo tu verdad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, reciban un saludo cariñoso por parte de la Iglesia Bautista Internacional, tanto sus líderes como su membresía. A todos ustedes, mis queridos hermanos de Costa Rica. Para nosotros es un privilegio y un gran honor estar nuevamente aquí con todos ustedes en esta ocasión compartiendo la palabra de Dios. Para esta ocasión hemos seleccionado, hemos buscado la dirección del Señor para ver qué compartíamos con ustedes. Y dado la importancia y la necesidad de la oración, hemos titulado este mensaje La oración extraordinaria. Quisiéramos compartir con ustedes algunos principios bíblicos partiendo desde el libro de Isaías, capítulo 56. Voy a estar leyendo de la versión Reina Valera del 60, simplemente porque esa es una versión muy usada en todo Hispanoamérica, además de que aquí tengo mis anotaciones. Entonces, dado esa circunstancia, voy a estar leyendo desde la Reina Valera del 60 y vamos a empezar desde Isaías 56. Dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová. A los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lo primero que quisiéramos ir señalando de este texto es el contexto en que fue escrito. Isaías escribe esta porción, ya aparentemente está fechada en la época que ya estaba el exilio. El pueblo estaba en el exilio en Babilonia. Y si ustedes recuerdan, anteriormente se había construido un templo. Para el Señor. Sin embargo, ese templo ya había sido destruido. Desde el capítulo 49 de Isaías hay mucha reprensión hacia el pueblo de Israel. Del 49 al 55, Isaías habla mucho sobre restauración. Y del 56 de este texto en adelante hasta el 59, nos habla de la necesidad de vivir con justicia y de la inhabilidad del pueblo de poder conseguir esa justicia. Y ahí se va manifestando la gracia divina y la misericordia de Dios. De hecho, en el capítulo 55 al final es que está a partir del versículo 6 los famosos textos que muchos evangélicos citamos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en el versículo 11, Él promete que su palabra no volverá vacía. Él sigue llamando, le sigue diciendo a la gente, busquen a Jehová, llamen, vuélvanse de sus malos caminos. Y aquí Él dice, miren, no importa si tu condición es de extranjero o de eunuco. Inclusive más adelante, en versículo 1, Él dice, guarden derecho. Y es decir, que tengan una conducta en armonía con el orden deseado. Dice, hagan justicia en el versículo 1. Y la justicia aquí es algo inherente, una conducta inherentemente correcta en cualquier relación, tal y como es definida en un pacto. Y ese concepto de pacto también es clave en todo lo que vamos a estar viendo en este día. Pórtense bien, hagan conforme a los rectos delante del Señor, según Él ha entrado en pacto con nosotros y nosotros con Él. Por eso es que el término justicia se habla como de rectitud moral, porque es hacer lo correcto según lo que se ha establecido en un pacto. ¿Quiénes están en ese pacto? Bueno, en ese pacto el Señor habla del extranjero y del eunuco, dos tipos de personas que eran señalados como fuera del pueblo de Dios. Son personas que no eran consideradas como parte del pueblo de Dios. Y le dice el Señor, mira, aunque tú seas extranjero, si tú decides abrazar mi pacto y entrar delante de mí y serme siervo y guardar mi día de reposo y servirme, tú vas a estar dentro de mi pueblo. Al eunuco también le dice, mira, aunque tú digas que tú eres un árbol seco, ven. El eunuco obviamente eran personas que eran hombres que cuyos genitales habían sido retirados. Entonces no podían tener descendencia. Le dice, mira, no creas que tú eres un árbol seco, sino aún tú estando castrado, aún tú siendo eunuco, tú vas a tener descendencia y vas a estar dentro de mi pueblo también. Vas a ser parte de los míos. Es decir, que su gracia aquí está incluyendo a los excluidos, a los extranjeros, a los eunucos que quieran hacer pactos, según vimos en los versículos 4 y 6, a los que quieran amar a Dios en el versículo 6, a los que decidan ser sus siervos en el versículo 6 también lo vimos, y aquellos que hayan decidido ser adoradores con sus sacrificios y holocaustos, según vimos en el versículo 7. Para ellos, para todos los pueblos, dice que su casa será llamada casa de oración. Este concepto de que el templo de Jehová haya sido casa de oración, es interesante que sea citado en este contexto, porque ahora mismo no había templo, había sido destruido. Y aún así, en esos momentos en que habían sido destruido el templo de Jehová, y ellos estaban pasando por 70 años de cautiverio, aún ahí el Señor le está diciendo que Él se acuerda del pacto y que su casa será llamada casa de oración. Y aún los pueblos donde ellos estaban siendo oprimidos, aún para ellos había posibilidad de arrepentimiento y de conversión. Eso es increíble. Porque no le está diciendo que su casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, excepto para los asirios que ya lo invadieron, para los babilonios o para los persas que van a venir. No, para todos los pueblos. Casa de oración. ¿De dónde sale este contexto, esta expresión del templo como casa de oración? Bueno, aquí aparentemente Isaías está trayendo una remembranza de Primera de Reyes 8:29, cuando Salomón ora por el templo. Él dice, Primera de Reyes 29, dice que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. Escucha y perdona. Salomón está diciendo, cuando vengan aquí a orar a este templo, a este santo lugar, escucha la oración que todo el mundo te haga. Y en el versículo 41 dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán de tu gran nombre
de tu mano fuerte y de tu brazo extendido y vinieren a orar a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti. Y da la razón para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel. Y en el versículo 3 del capítulo 9 le contesta el Señor a Salomón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. El Señor había contestado esa oración de Salomón y le dijo: bien, ese templo que tú has hecho, que tú quieres que todas las oraciones que sean hechas ahí sean contestadas, tanto del pueblo de Israel como de cualquier persona que se acerque, que no sea parte del pueblo de Israel, yo lo voy a escuchar desde mi santo monte. En Deuteronomio 12 también tenemos un concepto previo todavía. Deuteronomio 12, a partir del versículo 9, nosotros vemos a Moisés diciendo lo siguiente. Deuteronomio 12, versículo 9. Antes de entrar al reposo, antes de tomar la tierra prometida, Moisés le dice: porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredar. Y él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Y habla entonces de todos los rituales que había que hacer ahí, los sacrificios, etc. Dice: y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras siervos, vuestras siervas, el levita, etc. Está diciendo: mira, cuando ustedes entren y tengan reposo, busquen un lugar y allí en ese lugar yo voy a poner mi nombre. Ese concepto lo recoge Salomón y ora al Señor, pidiendo que la casa del Señor sea una casa de oración para todos los pueblos, donde todas las personas puedan encontrar salvación. Todos aquellos que quieran arrepentirse, que quieran abandonar sus caminos, que quieran venir delante de Dios, a adorarle, a ser sus siervos. Dice: este templo debe de ser casa de oración para todas las naciones. Y eso es lo que dice Isaías después, más adelante. Parece que trayendo remembranza de esa oración que el Señor le contestó a Salomón. Dice: mira, hasta el eunuco, hasta el extranjero va a encontrar lugar aquí. ¿Por qué? Porque ya en mi casa es casa de oración. Aunque ahora no hay un sitio físico, con todo, yo tendré una casa de oración que sea de bendición para todas las naciones. El shalom de Dios, la bendición, la presencia especial de Dios allí, la adoración en un solo lugar, abierta para todas las naciones, para todos los excluidos sociales. No hay persona alguna que quede fuera de la gracia de Dios si viene en los correctos términos delante de Jehová. Eso es lo que nosotros tenemos en ese pasaje. Sin embargo, si ustedes recuerdan, ese texto que acabamos de leer, de mi casa será llamada casa de oración, la citó el Señor en Mateo 21:13. ¿Cuándo? Cuando limpió el templo. Cuando limpió el templo, él cita este texto. ¿Por qué? Porque resulta que en el tercer templo, el primer templo lo construyó Salomón, fue destruido. Segundo templo se construyó después del regreso del exilio, también fue destruido. Y el tercer templo entonces fue construido por Herodes el Grande, que se dice que fue el más lujoso de todos los templos construidos. Pues en ese templo había una sección, un atrio, un patio bien grande, una sección bien grande del templo, que era el lugar para que los gentiles vinieran a acercarse en oración al Señor.
Pero los judíos, como menospreciaban a todos aquellos que éramos gentiles o que somos gentiles, porque todos los que no son judíos son gentiles a la luz de su cultura, pues ellos se encontraban en ese momento dado de la historia que si tenían que ayudar a otros adoradores a mejorar su adoración, pues tenían que utilizar para hacer algunos negocios ese patio, que no era algo que ellos valoraran mucho, que los otros pueblos vinieran a adorar al Dios verdadero. Y es así como ellos inventan que muchos de ellos entonces negociaban con la religión, negociaban con el nombre del Señor, que si venía alguien y venía a ofrendar algo, pues no podía ofrendar con moneda pagana, con moneda gentil. Y le hacían el cambio y ponían esa tasa de cambio y ellos se ganaban unos intereses por eso. Si tenían que comprar unas palomitas o un becerrito, lo que fuera, para sacrificarlo, pues se lo vendían ahí. Y resulta que como no tenían otro sitio, pues el sitio que ellos encontraron, que era el más disponible para eso, porque era el menos importante, porque era para que los pueblos se acercaran a Jehová, pero ellos eran el pueblo escogido de Dios. Pues como eso no era importante, pues tomaron todo eso y lo llenaron de casacambistas, de vendedores, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando el Señor llega y ve esto, Él toma el látigo, los saca a todos y dice, mi casa ha de ser llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Es ahí donde él cita ese texto. O sea que se puede decir desde cierto punto de vista que la limpieza del templo fue una especie de acto misionero o de acto de evangelismo, porque es lo que está limpiando la sección del templo donde se le da acceso a todas las naciones a acercarse al Dios verdadero. O sea que en el Nuevo Testamento nosotros vemos una fuerte intención del Señor de querer buscar, de querer abrir las puertas del templo para que todas las naciones se acerquen a Él. Pero el Nuevo Testamento no termina ahí. El Nuevo Testamento sigue. Y ahora nosotros tenemos no solamente la importancia de un solo sitio donde vengamos a adorar, un templo especial, sino que ahora en el Nuevo Testamento todos y cada uno de nosotros, los cristianos, los creyentes, los que hemos entrado en ese pacto con Jehová, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, que hemos venido y deseamos traer nuestras vidas primeramente en adoración a Él, dice que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo en 1 Corintios 6, 19. Dice ahora que nosotros somos uno con Dios a la luz de lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21. Nos dice también que nosotros somos linaje, sacerdotes, nación santa separada para proclamar a Dios a todo el mundo. 1 Pedro 2:9. Nosotros, tú y yo, mi hermano, hemos sido separados por Dios, no para llegaremos al cielo, por eso no es la parte más importante de la historia, aunque es una parte muy importante, pero es para que nosotros entonces contemos la historia de Dios a todos aquellos que nos rodean. Somos linaje, nación santa, sacerdocio santo. Dice en 2 Corintios 5, 18 que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Nosotros estamos llamados a presentarle a Dios ante los hombres y a los hombres ante Dios como sacerdotes para ver si se pueden reconciliar presentándole y proclamando el Evangelio de Cristo. Además se nos ha unido al pacto de Dios, aun siendo nosotros gentiles a la luz de Romanos 9:8. Esa barrera de separación que existía en el templo, como expliqué hace un ratito, que había una separación entre los gentiles y los judíos, ese patio, ese atrio estaba dividido por una pared inmensa. A eso es que hace alusión Efesios 2:14 cuando dice que esa barrera de separación fue abolida, fue derribada y ahora todos tenemos libre acceso a la gracia de Dios. Y se nos exhorta en 1 Timoteo 2:1 a interceder por todos los hombres. Al final de la historia, en Apocalipsis, tenemos Apocalipsis 11:19, un templo también, donde la presencia de Jehová se manifiesta, donde se ora, donde se adora y aparece el arca del pacto. Es impresionante, hermano. Desde el principio hasta el fin, mi casa será llamada casa de oración. Lo vimos en el templo físico y lo vemos también en nuestras vidas. Mi hermano, tú y yo
somos templo de Jehová. Siendo templo de Jehová, nosotros mismos debemos de ser casas de oración. Nuestros hogares deben de ser hogares de oración y nuestras casas físicas ser casas de oración para todos los pueblos, donde los demás puedan venir y recibir entonces esa bendición de Dios a través nuestro. Nuestros templos físicos, donde se reúnen todas estas iglesias que somos nosotros, donde todos nosotros como casas vivas de Dios venimos a un templo a adorar específicamente, pues ese templo también debe de ser, ese edificio, una casa de oración para todos los pueblos, donde ellos puedan venir, sentirse acogidos, donde el que es segregado de la sociedad pueda venir y encontrar el amor y el cariño de Cristo Jesús a través de nosotros, donde podamos expresarle el evangelio, donde podamos abrazarlo y poderle explicar cómo se entra en pacto con Jehová, nuestro Señor, en arrepentimiento y fe. Eso es lo que deben de ser nuestros templos. Nosotros somos iglesia, del vocablo eclesia, fuera, caleo, llamado. Hemos sido un grupo que hemos sido llamados fuera. Muchas veces se han hecho catedrales en el mundo, grandes edificios, donde hay un gran silencio para uno poder sentirse aplastado por la presencia de Dios. Y ahí no se fomenta mucho entonces lo que es la familiaridad, el poder entrar y darles un abrazo. Pero por otro lado, no somos ágora. Ese término ágora es una plaza. Aquí en República Dominicana tenemos un centro comercial muy famoso, de los más bonitos que hay. Y eso es lo que era el ágora griega. Una plaza donde la gente se reunía, compartía socialmente, hacía trámites de compra y de venta, en fin, un centro donde podíamos vernos. La iglesia no es ni templo, o sea, ni catedral, perdón, ni ágora. No es ni una cosa ni la otra. Nosotros podemos tener la tendencia de irnos hacia un extremo o hacia otro. O nos convertimos en catedrales o nos convertimos en ágora. Sin embargo, hay un punto medio. Nosotros somos iglesia. Somos familia que nos reunimos. Podemos darnos abrazos y estar contentos al vernos los unos a los otros. Pero también debe de haber un espacio para que la casa de Jehová sea casa de oración para todos los pueblos. Para que el excluido se sienta abrazado, amado y pueda entender palabra de Jehová. Es tiempo, mis hermanos, para nosotros poder enfrentar esta época que estamos viviendo. Son tiempos de hacer oración extraordinaria. Oración extraordinaria. Dice, y ahora en adelante le voy a dar mucho crédito al hermano Edwin Orr, quien escribió varios libros sobre esto. Él cita en una de sus charlas, de sus conferencias, él dice que no, citando a Payne, otro autor, que no ha surgido un avivamiento espiritual y consecuentemente misionero sin un movimiento de oración previo. A lo largo de la historia, y otros autores ratifican eso, no ha habido un momento en que haya surgido un avivamiento espiritual sin que antes haya habido un movimiento de oración. Oración que trae avivamiento espiritual y más adelante un movimiento misionero. Son momentos, flashazos en la historia que eso ha ocurrido y comienzan con un movimiento de oración. Es tiempo de comenzar a orar fuerte, de una manera extraordinaria. Jonathan Edwards fue el que utilizó ese término de una oración extraordinaria, por lo menos que yo sepa. Él definía lo siguiente en el título de un libro que él escribió hace mucho. Antes los títulos de los libros eran larguísimos. Jonathan Edwards escribió. Dice que el deseo de él al escribir ese libro era de promover un acuerdo explícito que se viera y unión visible de todo el pueblo de Dios en oración extraordinaria. Dice, nosotros necesitamos entrar en un acuerdo, en un pacto, explícitamente, no algo escondido, sino algo explícito, y que se vea ante todos los demás que tenemos una unión visible, no de una parte del pueblo de Dios, sino de todo el pueblo de Dios, no importa su denominación, que todos nos unamos en un acuerdo para hacer oración,
pero no una oración común y corriente, sino una oración extraordinaria. Necesitamos patrones de oración extraordinarios, sobre todo en estos tiempos. Tú dirás, ¿y qué es un patrón de oración extraordinario? ¿O cómo se ve eso? Déjame contarte cómo se ve eso un poquito. Resulta que tú puedes ver eso en una reunión de oración de los moravos, a partir del siglo XVII más o menos. Estos moravos en Europa comenzaron una reunión de oración que duraba las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y duró 100 años. Obviamente, yo me imagino que el que empezó no fue el mismo que terminó, pero duraron 100 años orando 24 horas al día, los 7 días de la semana. Yo tuve que leer ese dato varias veces, la primera vez que lo leí, para ver si yo estaba traduciendo bien, pero fue así. 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 100 años, se rotaron para ir orando. Los puritanos tuvieron otra reunión en Inglaterra que duró 80 años. En Canadá, una iglesita en Canadá pequeña comenzó a tener reuniones de oración. Y esos hermanos que empezaron a tener estas reuniones de oración comenzaron a reunirse con más gente. En ese momento, estamos hablando de quizás cerca del 1858, en los Estados Unidos al menos, la religión estaba de capa caída. Las iglesias se estaban cerrando, había gran deserción en todas las denominaciones, lo que campeaba era el pecado, lo que campeaba era la vida libertina, y lo que más a las personas les preocupaba era la política. Estaban ellos en los albores de la guerra civil de los Estados Unidos, y lo que campeaba ahí, lo que primaba, era el afán político. O sea, los proesclavistas, los antiesclavistas, etcétera, el norte contra el sur, todo eso era lo que iba dominando la política y estaban a punto de irse a la guerra, como efectivamente sucedió unos años después. Pues en Canadá, una iglesia pequeña comienza a orar. Alguien de esa iglesia va a Nueva York. En Nueva York, en el 1858, había pasado una crisis económica también y comienzan a tener una reunión de oración de hombres de negocio. Y comienza la gente a ir a orar de una manera extraordinaria. Las noches enteras comenzaban a orar. ¿Por qué? Porque estaban preocupados. Tenían un problema. La situación política, económica que se estaba viviendo era terrible. Pero ellos sabían que no era así. Hay algo en el ser humano que te dice, esta no es la forma en que debemos de vivir. La vida tiene que ser algo más que esto. Y esta gente comenzaron a orar. Y comenzó a asistir más gente, de tal manera que era difícil cerrarla. La gente estaba apiñada en esas reuniones y comenzaron a tener que abrir más reuniones de oración. Eso fue en la calle Fulton y todavía, hasta la última vez que yo me enteré, todavía seguía activa esa reunión de oración. Pero más gente comenzaron a asistir a otro tipo de reuniones de oración, donde todo el pueblo de Dios, no importa su denominación, iba a presentarse delante de Dios. Pastores, después que cerraban la iglesia, tenían que abrirla de nuevo, porque la gente se quedaba afuera orando y clamando al Señor, pidiendo por su pecado. La gente comenzó a convertirse y ese movimiento comenzó y se expandió por toda la Unión de los Estados Unidos. Toda la Unión de los Estados Unidos comenzaron a tener que hasta la prensa secular se hizo, comenzó a recolectar información sobre esto. Y la gente oraba, la gente se convertía, la gente se arrepentía. Las iglesias comenzaron a estar llenas de nuevo de gente buscando del Señor, clamando porque Dios los perdonara y que hubiera un cambio en la vida de ellos y de su nación. Todo eso pasó. En 1856, 2 años antes, un joven, un muchacho, llamado Dwight L. Moody, después llega a Chicago. Cuando comienza el avivamiento en Chicago, él se acerca a su pastor y le dice que quiere ser profesor de escuela dominical. Pero resulta que todos los puestos estaban cubiertos. Y había 16 personas en lista de espera para ser profesores de escuela dominical, para ser maestros. Y la idea que le dieron fue, mira, ve a las orillas del lago Michigan
y allá hay muchos niños. Comienza a enseñarle allá y mira a ver lo que Dios hace. Y así empieza Moody, uno de los más grandes evangelistas que ha tenido los Estados Unidos, a predicarle a niños, y la historia siguió. 16 personas en lista. Todo el mundo quería servir al Señor. Y todo eso empezó orando en una iglesita en Canadá. Pero eso no termina ahí, sino que alguien lleva esa idea después a Gales, cruza el Atlántico y llega a la Gran Bretaña. Allá en Gales comienzan también a tener este tipo de oración extraordinaria en las casas de oración, en las iglesias, en los templos. Comienzan a tener oración extraordinaria, tanto en sus casas como en los templos. Y la gente comienza también a avivarse. Comienza el Señor a derramar de su Santo Espíritu de una manera poderosa, trayendo a gente a arrepentimiento y a conversión. Ahí fue tan grande lo que sucedió que incluso había personas, los mineros de Gales, que tuvieron que reentrenar a los caballos, porque los caballos no escuchaban entonces lo que eran las órdenes, los comandos de ellos, porque ellos estaban acostumbrados, los caballos, a recibir las órdenes con malas palabras, con un lenguaje obsceno, y como ya ese lenguaje se había ido, los caballos no entendían de qué le estaban tratando. En un pueblito en los Estados Unidos, echando un poco hacia atrás, en un pueblito en Estados Unidos, prácticamente todo el mundo se convirtió. En un pueblo pequeñito. Había 17 policías. De esos 17 policías no tenían nada que hacer. ¿Por qué? Porque se fue la delincuencia. Ya no había delincuencia. Y le preguntaron que qué hacían. Y ellos dicen, bueno, nosotros hemos formado 4 cuartetos. Y cuando alguna iglesia necesita que vaya a cantar un cuarteto, llama al cuartel de policía y nosotros le mandamos uno. Para ver si los policías podían entretenerse con algo. Y eso fue fruto de oración extraordinaria. Moody pasa por los Estados Unidos y hay un gran avivamiento, digo, por Inglaterra, y hay un gran avivamiento en Inglaterra, en Escocia, por toda la Gran Bretaña. Y hay un hombre que comienza a orar, Harold Scofield. Y ese hombre comienza a orar en el 1883 para que Dios avive a los jóvenes estudiantes de Inglaterra para que puedan ir al campo misionero. Él tenía su corazón en China. En el 1885 este hombre muere. Y un poco después se entrevista con Hudson Taylor, D.E. Host, que fue uno de los primeros de los 7 de Cambridge. Estos 7 de Cambridge fueron 7 hermanos que se convirtieron, 7 hombres de clase alta de Inglaterra que estudiaban en Cambridge, y estos 7 jóvenes Dios los usó para traer un tremendo avivamiento entre los jóvenes universitarios. Y eso, ellos se fueron al campo misionero, estos 7. Y eso trajo como consecuencia que a la larga se levantó una ola misionera de más de 100,000 jóvenes que partieron al campo misionero. Te puedo hablar también de Corea del Sur, donde más de cientos de padres se reunieron una noche entera orando a la intemperie, bajo la llovizna, con temperaturas próximas a 0, a orar por sus hijos. Y al otro día, más de 10,000 jóvenes se dedicaron al campo misionero. Eso es oración extraordinaria. Yo no sé si eso ha servido para tener una idea de qué es oración extraordinaria, pero a eso es que nos estamos refiriendo. A eso fue lo que Jonathan Edwards se refirió. Y eso es lo que nos hace falta en estos días. Nuestros templos han sido cerrados en ocasiones por la pandemia que azota el mundo. Hay otros lugares en el mundo donde sus templos han sido cerrados por persecución. Sin embargo, al igual que los judíos en el exilio, tú y yo y esos hermanos seguimos siendo templo de Dios y podemos ser casa de oración para que vengan todas las naciones. Podemos hacer oración extraordinaria por esto. Son tiempos difíciles.
Pero son tiempos que mientras más difíciles sean, más extraordinarios deben ser nuestros esfuerzos por la causa de Dios. Es tiempo de oración extraordinaria. Y nuestros templos, los que los tengamos abiertos, los que se vayan abriendo, cuando regresemos a estas casas, que sean también casas de oración. Que podamos emplearlos como casas de oración extraordinaria, donde podamos orar por los excluidos, por los abandonados, por todos aquellos que no tienen esperanza y que están asustados por la pandemia y por los tiempos que se avecinan y que ya están llegando. Nosotros tenemos la palabra de Jehová. Somos intercesores. Tenemos el ministerio de la reconciliación en nuestras manos. Podemos hacer oración extraordinaria. Que nuestras casas físicas sean casas de oración. Que nuestros templos sean templos de oración. Que tú y yo, hermanos, seamos templos de Jehová, de oración y de oración extraordinaria. No vamos a poder enfrentar estos tiempos sin oración, sin una verdadera devoción que genere en nosotros pasión que nos lleve a tener acciones sanas. Oración, devoción, pasión que nos lleve a la acción. Ya llegaron esos tiempos, mis hermanos. Son tiempos de hacer oración extraordinaria. Tú y yo tenemos la verdad en las manos. Presentémosla. No podemos hacerla con nuestro esfuerzo. Presentémosla con el poder de Dios. Y eso solo es posible mediante la oración extraordinaria. Matthew Henry decía, recordando, cuando Dios desea tener una gran misericordia de su pueblo, Él los pone a orar primero. ¿Cómo lo vas a aplicar? Lo dejo a tu imaginación. Espero haberte dado algunas ideas. Espero que hayas podido ver algunos ejemplos. Que el Señor te guíe ahora a hacer oración extraordinaria en el templo, fuera del templo, en tu casa, en tu habitación secreta, en tu vecindario y ante todo aquel que demanda una razón de ser de nuestra esperanza. El mundo tiene miedo. Nosotros tenemos pasión y oración de una correcta devoción que nos puede llevar a una acción correcta de poder presentarles el amor de Dios. Oremos. Señor, gracias, Padre, por permitirnos poder explicar tu palabra en este día. Señor, si algo de lo que ha sido dicho aquí no ha venido de tu mano, si no ha venido de tu boca, de tu mente, nosotros queremos rogarte, Padre, que eso sea desechado y olvidado. Sin embargo, Padre, si hay algo de lo que ha sido dicho aquí que es conforme a tu palabra, Padre, nosotros queremos rogarte que tú lo arraigues en lo más profundo de nuestros corazones para poder presentarlo a los demás. Perdón. Señor, ayúdanos a poder tener oración extraordinaria. Mueve nuestros corazones, poder acercarnos a ti con esfuerzo, con dedicación, poniendo nuestros ojos en el Altísimo. Aumenta nuestra fe. Recuérdanos, Señor, tus promesas. Y ahora, Padre, que nosotros vemos un mundo cada día más en decadencia. Ayúdanos a recordar que esta no es la primera vez que el mundo está en decadencia. Que no es la primera vez que tú ves desde los cielos y desde tu trono lo que los hombres pretenden hacer. Que tú sigues en control de todas las cosas y que nos sigues diciendo qué hacer ante estos tiempos. Exactamente lo mismo que tú has hecho en otros tiempos. Mueve a tu pueblo a orar, Padre. Tú nos has dicho que debemos de orar en todo tiempo, que debemos de orar sin cesar.
Padre, también tú nos has dicho que tú pones tanto el querer como el hacer. Mueve nuestros corazones, Señor, a hacer oración extraordinaria delante de tu presencia. Que no nos dividan las barreras denominacionales. Ayúdanos a apartarnos del pecado para poder venir ante ti con corazones y manos limpias. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo, quien intercede siempre por nosotros, como fiel sumo sacerdote, como nuestro abogado. Gracias, Señor. Con esa confianza, ayúdanos a estar siempre delante de tu presencia, haciendo oración extraordinaria por nosotros, por los que nos rodean, y más allá, Señor, de los límites de nuestras esferas de influencia, más allá de nuestras fronteras, más allá de nuestros pensamientos. Ayúdanos a tener los tuyos. En Cristo Jesús. Amén.